Bueno, hoy empezamos una nueva serie. Esta serie vamos a abordar también cuestiones de Cábala, pero eh, si el Espíritu Santo nos lo permite, es la voluntad de Yeshua y del Padre Celestial, pues vamos a tratar de desarrollar este tema lo más corto posible. Hello, hello Jesse. Hola. Pero tratar pues de explicar muchas cosas que no se han entendido pues desde el principio, de los principios de los que se conoce la Biblia, ¿no? No voy a explicar ahora qué es la Biblia y demás porque ahora nos entraríamos se nos desvía la temática y creo que nosotros ya hemos subido temas de esos a YouTube, ¿sí? O sea, quien no esté familiarizado con eso, ahí solo puedo explicar. Una de las cosas importantes que hay que entender es que la mayoría de la literatura antigua ha sido inspirada por fuerzas no humanas, es decir, no por seres corpóreos necesariamente, como los entendemos, sea de otros planos de realidad, sea de otras dimensiones, de otros planetas. El hecho es que la literatura, bueno, se han escrito grandes obras del tiempo antiguo y de hecho todavía mucho de lo que se escribe es inspirado. Sí, es como se dice inspirado, pero no es que estés inspirado que te vienen ideas necesariamente ficticias, a ver si te encuentras estimulado, sino que las ideas no surgen de tu imaginación, te son enviadas. Entonces, mucho de lo que encontramos también en el canon de lo que se llama Biblia también tiene mucho de eso. Es decir, yo no me voy a limitar solamente a la Biblia como punto de referencia, o sea, como texto único, pero sí como punto de referencia, de manera que lo que vas es explicar qué hay detrás de todo lo que se estaba escribiendo, qué intenciones tenían, porque sabemos que todo esto está codificado y esa es la parte que voy a tratar de explicar lo más breve posible porque es muy largo. Y claro, cuando sea el momento también voy a incluir frases de otros textos que ayuden a corroborar, porque hay muchas lagunas, muchos vacíos. Y por encima de todo, entender qué es lo que está oculto detrás de esto, porque no es lo que está leyendo en español. Hay que entender esto desde la lengua hebrea y desde los códigos, ¿sí? De la mente. Es la parte más importante, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy va a ser sobre el capítulo uno. Lógico, no todas las clases van a ser capítulo por capítulo, porque si no terminamos nunca. Pero algunas temáticas sí, por ejemplo, en el caso este, sí toca en un webinar, toca todo lo que es el capítulo uno porque es muy espeso y aún así no voy a extenderme demasiado. Hay un texto que si lo quieren descargar, o si no si lo quieren adquirir pagando por aparte, con PayPal o no sé, con un envío Western Union, si no lo pueden hacer por Play Store, que se llama Tratado del Origen del Cosmos, ¿vale? Está en 12 idiomas. Ahí explico mucho de esto que vamos a abordar ahora. Aquí lo voy a abordar primeramente desde el hebreo, pero en el texto que yo aplico está incluida la lengua sumeria, ¿vale? Porque está cotejado con el Enuma Elish y la Atrasis, que son la épica de la creación desde la cultura sumeria, ¿no? Y bueno, hay otras versiones como la versión griega. ¿Qué tal, Néstor, Rosana? Sí, así que bueno, vamos a ir empezando por aquí. Voy a compartir pantalla. Sí, que es mucho más fácil, hay que hacerlo con diapositivas. Recomiendo, importantísimo, tomar apuntes y o pues volverlo a repasar. Sí. Eh, bueno, como uno lo puede leer, no dice que en el principio, dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero lo que tenemos que hacer es irnos siempre a la lengua original del texto, porque si no vamos a caer en muchas ambigüedades. Génesis, es decir, en hebreo se llama Barashit, ¿sí? Que quiere decir en el principio o en el comienzo o para dar inicio. Bien, es el primero de los 5 libros que escribió Moisés que están en el canon bíblico, ¿sí? Que se les llama Pentateuco. En la cultura hebrea se le llama la Toa, ¿sí? La Torá. Barashit es una palabra que está emparentada con Bahasit, una palabra persa que se refiere al cielo. Es decir, cuando dice que en el principio, se está refiriendo directamente que cuando inició todo, inició directamente desde el cielo. Pero no se está refiriendo al cielo que más adelante se menciona en muchas ocasiones, porque hay diferentes conceptos de cielo, ¿sí? Este primer concepto de cielo de Bahashit se refiere a lo no físico, no se refiere ni a mundos, ni a planetas, ni a dimensiones de este universo,
se refiere a la realidad existencial fuera, ¿sí? Y, o sea, no fuera en el sentido de arriba o abajo, ¿sí? No vamos a ubicarlo en una geografía, sino que es aquello que existía antes de este universo y por consiguiente es la fuente de todas las cosas. Eso también lo hemos explicado ya, lo tenemos en videoconferencias que ya hemos estado subiendo y seguiremos subiendo sobre la constitución del cielo, sobre el origen del mundo, el origen de los dioses, el origen del mal, todos esos temas que ya se trataban hace 6 7 años, ya los tenemos, los estamos subiendo a YouTube, entonces no voy a entrar ahora en detalle, pero esto se refiere antes de la creación de este universo, ¿vale? Cuando dice Bahashit o Bereshit. Entonces el texto en hebreo dice Barashit, desde el principio, Bara, ¿sí? O sea, fíjense que la misma palabra Barashit, ¿sí? Está compuesta de dos partes, Bara y Shit. Shit es de cimentar o tener un fundamento, ¿sí? Entonces, la propia Bara quiere decir crear, pero también, ¿sí? Es una partícula que viene del arameo. El arameo, ¿sí? En el arameo nosotros tenemos que la palabra bar es hijo. Entonces, bara es algo que procede de. Entonces, lo primero que existía el cielo, lo no físico, y entonces ese inicio, ese comienzo que lo es todo, ¿sí? Ese uno, esa fuente original, produce. Y esa producción es el bara. Entonces, lo que él produce, esa primera creación, es lo que podemos definir como el concepto del hijo. Bien, y ese concepto de hijo es el que va a originar el mundo, ¿no? Entonces dice que al principio baja Elohim, ¿sí? Elohim quiere decir poderes, juramentos o compromisos, y se refiere a la conciencia colectiva que produjo este universo, el universo del que somos parte. Entonces hay que entender que el proceso creativo es que primero, fuera del tiempo y el espacio, antes de todas las cosas, estaba el uno, que representa el cielo de todos los cielos, ¿sí? Y antes de todas las cosas. De él emana el Hijo, y del Hijo emana la conciencia colectiva, la red de conciencia, que podemos llamar Elohim, que podemos llamar Adam, ¿vale? Y de la que todos hacemos parte. Y esta es la que creó, ¿sí? Todas las cosas. Y esas cosas que creó, o sea, la cuarta parte, la cuarta fase de este desarrollo, dice, Et Hashamayim et Haaretz, dice, los cielos y la tierra, pero ya existían los cielos. ¿Sí? Lo que hace es que se crean otros cielos que son imagen del reino original, de la fuente. O sea, lo primero que fue y siempre ha existido, produjo una réplica de sí mismo en otras dimensiones, que son la novena, la octava, la décima, la undécima dimensión. O sea, más allá de la existencia perceptible de este universo en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces, produce esto creando dos niveles. El nivel superior que podemos llamar esos primeros Shamaim, y después vienen otros que son la Aretz. Entonces, lo no visible, que son las dimensiones superiores, que otros llaman cielos, y después las dimensiones perceptibles, que podemos llamar Aretz, o también podríamos decir que son mundos. En el sentido de nuestro entender científico, diríamos que muchos de ellos son planetas. Bien, entonces lo que podemos definir o entender es que se crean dos estados distintos de la realidad. Una, que es la dimensión superior, y otra, las dimensiones perceptibles. O sea, si nosotros fuésemos en un cohete, podríamos ver cometas, podríamos ver planetas y muchas otras cosas. Entonces, lo que se crea es dos realidades, para empezar. Entonces, se aclara que existe un universo superior y un universo que es imagen de él, que es inferior a él. Y de ese universo es donde empiezan a replegarse otras copias, como si fuese una especie de fractal, pero empezando desde las dimensiones superiores hacia abajo, haciendo una réplica, una copia de sí mismo. Bien, entonces, lo que nosotros estamos viendo, los árboles tienen una copia en un universo superior. Los humanos son una copia de un universo superior. Los animales son una copia de un universo superior. El mar, las montañas, todo lo que vemos en el mundo físico es una copia física, o sea, hecha en átomos y moléculas, de lo que existe en dimensiones superiores, pero no está hecho de moléculas ni de átomos, sino de conciencia pura. ¿Sí? Bien, entonces, dice que en el principio crea el Elohim esos cielos y esa tierra, o aquel, ¿sí? O tú lo quieres
el concepto de las dimensiones superiores o los Shamaim y las dimensiones perceptibles, que sería la Avetz, ¿vale? Entonces, a ver si baja. Sí, vale. Aquí tienen la carátula del libro, del tratado, si les interesa leer. Entonces dice que la Aretz o la tierra estaba desordenada y vacía, dice el texto. Lo curioso es, si se está creando algo, ¿por qué lo crean desordenado? ¿Sí? No es que no dice crea la materia prima y después de la materia prima produces algo, no. Sino que se supone que está desordenado y vacío. La cuestión dice tohu babohu, ¿sí? Que es en sumerio apsu tiamat. Bien, si no conocen la mitología sumeria, pues pueden buscar y les hablará del dios Apsu o también Apsu y la diosa Tiamat o Tiamatu. Uno representaba las aguas y era lo masculino y el otro representaba el potencial de la madre tierra. Sí, pero no se refiere al planeta Tierra. Tienen que entender que esto está hablando de todo el universo, no solo del planeta Tierra. Ahora, la parte Tohu Bohu, sí, la parte Tohu es una partícula de la palabra Teom, ¿sí? Abismo. Y Bohu es una partícula de la palabra Bema, ¿sí? Bestia, del sonido Boh o profundidad, ¿no? Sí, entonces es una endiadis porque las dos cosas complementan una misma cosa. Entonces se está refiriendo al vacío, pero no vacío porque no haya nada, sino el hecho de la expansión del espacio, cuando podemos observar la infinitud. Si miramos hacia el espacio y quitásemos las estrellas, ¿qué tendríamos? Una oscuridad profunda, ¿sí? Pero no es un vacío, como se suele percibir. Hay un algo, hay una energía que está en todas las cosas, ¿bien? Ahora, existía algo, porque si no, de dónde estaríamos, de qué estaríamos hablando? Entonces había un algo que se estaba produciendo y eso que empezaba a constituir la materia, cuando se decía Aretz o el potencial de la Tierra, no era la Tierra como un planeta, era la materia. Pero la materia no estaba constituida como la entendemos. Empezaba primero a formarse como un toroide. Si se imaginan concentrándose o pensando en alguna cosa, céntrense en un punto y concentren ahí la energía, ¿sí? Entonces la energía empieza a partir de un punto central y así se forma toda la materia. De hecho, nuestro cuerpo se forma igual, eso se llama un toroide. Entonces el centro de energía empuja hacia abajo, como los chakras, empuja hacia arriba, ¿sí? De una forma espiral donde se concentra la energía. Entonces concentra la energía en el vacío, imagínense que están en el espacio y en un punto en concreto se focaliza esa energía, se concentra y como se concentra se genera un flujo de energía. ¿Sí? Entonces pasa la energía a través de esto, como la ley de Amperio, produce una energía que genera magnetismo. Entonces, ¿qué ocurre? Se crean polaridades, más positivo y negativo. Y en consecuencia se empieza a agrupar la energía en paquetes, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es que se formó un átomo. Ahora imaginen que a lo largo de todo el espacio empiezan a agruparse aleatoriamente, entre comillas aleatoriamente, la focalización de la energía construyendo átomos. Y esos átomos en su primera fase es lo que llamaríamos moléculas de hidrógeno. Por eso hidros quiere decir agua. Estamos hablando de que la primera materia es agua, ¿sí? La materia está constituida por el agua, pero en el agua como lo entendemos igual que la Tierra no son planetas todavía. Estamos hablando de que primero existe una conciencia que abarca la completitud del espacio, puede que no todo, pero en cierto sentido empieza a concentrarse en el espacio porque ya hay un algo. Ese algo es el cielo manifestándose, es decir, la conciencia colectiva. Y esa conciencia que piensa en sí misma se llama Ruach, ¿sí? Que en sumerio se representaba en los jeroglíficos, en las gráficas sumerias, en las gráficas cuneiformes, como un objeto suspendido, ¿sí? Y que estaba en movimiento, como si fuese una especie de platillo volador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que da a entender? Que es algo que tiene conciencia, que se mueve por sí mismo, que tiene razonamiento, que tiene inteligencia y está en perpetuo movimiento. Eso es lo que definen aquí también como merahef, es decir, algo que revolotea o que se mueve. Ese es el toroide, sí, esa es la concentración de la energía en movimiento, pero no es una conciencia o una energía aleatoria, no es como algo que simplemente está ahí y apareció solo, no. Es la concentración de la conciencia colectiva, Elohim, ¿sí? En el universo, concentrándose para crear la materia. ¿Bien? Entonces, ese movimiento
en toroidal, esa merhef es como si estuviese revoloteando en movimientos, generando vibración, generando energía, generando magnetismo y por tanto generando todas las dimensiones, incluyendo la materia. ¿Vale? Entonces, dice, habla del agua y da por sentado que ya existe el agua, no te dice, y he aquí creó el agua, no, simplemente dice, y el agua esto y el abismo lo otro, pero en ningún momento te dice de dónde salió el abismo, ni el agua y de dónde lo construyó. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son el mismo asunto, pero reflejado o expresado de manera diferente, dependiendo del proceso en el que estaba creándose o construyéndose, ¿no? Entonces empiezas a crearse todas las dimensiones a través de la focalización, de la concentración. Y todas estas vibraciones creaban la energía y toda la construcción de los átomos que empezaban a producirse. Pero no de la forma que se ha expuesto en el Big Bang, que es desde un punto de la nada empezó a surgir todo como una explosión. No, según estas versiones, todo lo que se creó simultáneamente, focalizándose en todos lados. Bien. Entonces habla de las aguas, que agua es mai, pero nunca se utiliza en singular. Entonces se dice maim, que es aguas, que representa la materia. En cierta parte el apóstol Pedro dice que todo vino del agua, procede, está en el agua o sea, perdón, que todo viene del agua y persiste por el agua. Bien, entonces se refiere a la primera esencia de la materia, pero no era el agua como nosotros nos imaginamos abriendo un grifo, la llave del agua, y viendo el agua así, líquida, ¿sí? En composición de H2O. Se refiere a una masa líquida total, grande, que todavía no se había estructurado como agua y que tenía todo el potencial para construir la materia. Todo ese potencial, en realidad, era el agua primordial. Entonces era un agua que estaba completa. El agua de ahora, pues, ¿qué tendrá? H2O, eso, hidrógeno y oxígeno, y algunos minerales como los que les pongan, calcio y flúor, pero le quitan casi todos los minerales cuando lo vas a llevar a la tubería, entonces el agua casi no tiene nada. Si vemos un ejemplo bueno, y ahora lo explicaré, es el agua del océano, tiene muchísimos minerales. Lógico que cuando ya te sacan la sal y te dan la sal, esa sal ya no tiene minerales porque se lo quitan todo para desmineralizar al ser humano, ¿no? Pero el océano tenía todo ese potencial. Ahora, los recursos y los minerales que tiene el océano no es lo mismo que como era al principio, tenía muchísimos más. De hecho, muchos de esos minerales ahora son rocas, ¿sí? Porque se dividió. Lo voy a explicar. Entonces, dice que del Shaman se construyó todo eso. ¿Qué es el Shaman? Aquello que toma nombre, que se identifica, que es la primera realidad, ¿sí? Entonces, de ella se produce la materia. La ciencia habla de esto, de que existe, digamos, el espacio infinito no es vacío. Simplemente nosotros no vemos objetos y pensamos que la mayoría está vacío y lo único que vemos son estrellas. En realidad todo está lleno, pero está lleno de conciencia, está lleno de otro tipo de energía. Entonces esa energía, la ciencia llama energía oscura, que es la red de conciencia en todo, y tiene partículas, ¿sí? En algún nivel, y todas ellas, si tú las unieses, sería como si fuese un mar, en un sentido figurativo. Lo mismo el océano. Si cogiésemos el agua del océano y, nos imaginásemos que nos hacemos pequeños, 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 tan pequeños que llega un momento que no nos imaginaremos que estamos dentro de agua, sino simplemente un vacío. Lo mismo es aquí, vemos el espacio del universo y nos da la apariencia de que no hay nada, pero porque lo estamos viendo extendido. Lo mismo si fuésemos una partícula diminuta que se mete en el cuerpo, nos parecería que es un espacio infinito, pero si lo vemos desde fuera, el cuerpo parece compacto. El mar también parece compacto, pero porque lo estamos viendo desde fuera. Entonces el espacio en realidad es una masa, ¿sí? Por eso se habla de la materia oscura. Ahora, entonces todo eso es ese agua primordial, el abismo y todas esas cuestiones representativas. Lógicamente todo esto también tiene que ver con la mente. Se refiere al hecho de que en el principio lo primero que existe es la conciencia, pero la conciencia en cierto punto se ve invadida por un concepto de dualidad y un concepto de duda. Entonces vamos a ver la dualidad muchas veces. Por eso dice Shamaim, o sea, el cielo, y Aretz, la tierra. ¿Cuál es el primer razonamiento que existe en la mente primordial? Sí, la red de conciencia.
que existen solamente dos divisiones, la división del Padre Eterno del Uno, ¿sí? Y después la creación que produce el Hijo, que es el primer reino, el reino celestial, o reino imperecedero, el reino de los primeros hombres. Eso era primero cielo y tierra dentro del concepto celestial, estaban integrados, no había separación. Por eso luego habla de que se hizo la luz y las tinieblas en lo ya manifiesto, ¿vale? Entonces dice, Yehi o, hágase la luz, ¿no? Entonces, para que hubiese una certeza. El texto dice que la tierra está desordenada y vacía, vemos que no, ¿sí? Que no se refiere a la tierra, sino que era el universo en creación, ¿sí? Todavía no tenía nada armado, pero había conciencia. Entonces, la tiniebla era lo que estaba, lo que se veía en todo eso. Es decir, ¿por qué dice que estaba sobre el abismo? Porque lo que se veía era oscuridad, sin embargo, no era la realidad. En la realidad, si lo pudiésemos ver con ojos divinos, nos daremos cuenta que es una red de conciencia que está empezando a focalizar y a construir todo. ¿Sí? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, la conciencia de lo que todos hacemos parte estaba produciendo y creando, ¿sí? En todo ese aparente vacío. Entonces, el Elohim, o sea, toda la red de conciencia dice, hágase la luz. Pero al decir hágase, es una palabra latina también que dice fiat, es decir, fe. Crear y creer son la misma cosa. Entonces, tiene convicción de que todo va a empezar a manifestarse y todo se manifiesta, y todo se manifiesta en diferentes niveles. El nivel de la luz es el del nivel de la verdad, pero también es el nivel de la conciencia. Entonces todo lo que va a ser manifiesto es a través de la luz, que es la inteligencia infinita operando a través de todas las construcciones de los átomos, ¿sí? Y eso es lo que se produce. Y vio que era bueno y separó la luz de las tinieblas. Entonces hay una separación entre los diferentes niveles de vibración. Se crean los niveles superiores, los Shamaim, y los niveles inferiores, ¿vale? Que los llaman tiniebla. Pero la parte elevada de esta realidad, que sería en cierto modo perceptible, ¿sí? Es la parte de la luz. O sea, la parte de la luz es la parte, digamos, perceptible o que opera en la realidad desde la conciencia que llamamos cielos. Entonces usa la palabra ibdel, que es diferenciar o separar. Entonces separa una cosa de la otra. Por naturaleza se separan. La cuestión es que vienen a ser dos puntos distintos de una misma realidad. Entonces todo es una totalidad, pero se diferencia en dos aspectos. Uno es la dimensión superior y otro la dimensión inferior. Aquí, por ejemplo, pueden verlo en un ejemplo gráfico de cómo se explica desde el punto de vista de la cultura Vedanta, ¿sí? De la India. Los planos superiores tienen los perceptibles 1, 2 y 3, que es lo que podemos llamar los de la materia. Sí, es la parte donde la luz es visible. Por eso dice, hágase la luz y vio. Entonces, toda esta cosa es la parte del marco de lo que vemos, la parte que no es visible, pero está en una vibración mucho más, o sea, mucho mayor, mucho más grande, ¿no? ¿Sí se está viendo ahí en la gráfica? Sí, se está ¿Me están viendo. escuchando? Ah, Sí. vale. No sé Yo si se está viendo. solamente veo la primera diapositiva. ¿Cómo? El gobierno del presidente Biden fue demandado por varios estados. Solamente observo la primera diapositiva, no veo la tercera. Sí, como que hay Eso que es lo que... seleccionarla. Sí. No, es inversa. Raro. Es que tiene que seleccionarla, número 3. Selecciónala. Creo que. Ya lo hice, pero veo que no pasa nada. Yo creo que está seleccionando la primera. Tiene que seleccionar la Sí. segunda. No, la tercera. No, la Dele tercera. clic. Vale, voy a hacer No una va. cosa. Espera.
probar otra vez. Mira, ¿qué le pasó esto? ¿Por qué no? Porque se quedó congelado. Cualquier cosa ahí, si no puede, ahí le puedo ¿Ahora? ayudar también. Vale. Sí, ¿Sí se ve? sí se ve. Sí, 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 ya está. Ya se cambió la segunda. ¿Ve la imagen? Plan. Sí. La segunda, ¿verdad? Parece por el momento como si se fuese la imagen. Vale. Sí, ¿esta la vieron antes o tampoco se veía? No, es que estaba como trabada en la primera, Ah, vale, vale. Claro. pero Me dicen ya, mucho porque yo entonces estaba iríamos por coordinando la y también tercera. ustedes. Vale, entonces aquí estaba explicando el Tohu, claro, Tohu Bohu, el abismo, la bestia, el asunto del Ruach, la conciencia y todo, era jefe, claro, por eso estaba yo haciendo el movimiento y como que no me estaban viendo, ¿no? Entonces, esto es un toroide, ¿sí? Este es el flujo de energía del toroide que va creando la conciencia. Ven aquí la imagen de abajo, ¿sí? Es la manera en la que se produce el flujo de energía. Claro, es que está congelada la imagen. A ver si ahora se ve la tercera. Si no me va a tocar estar cerrando y abriendo. No, se congela. Sí, se congela. ¿Será que no funciona de esa forma compartiendo pantalla? ¿Será con el cursor Extraño. Cualquier cosa ahí, del Master, ahí me la puede enviar para ayudarle también si quiere. Tendría que editarlo. A ver. Bueno, ahí está. Entonces se crea toda la percepción de la luz. Ahí está de la tercera imagen, lo que estaba diciendo sobre el agua. Ahí pueden ver en el fondo esa imagen negra es una animación bueno, una animación no, una realización digital de cómo se vería la materia oscura, ¿no? Y bueno, la luz, que es, o sea, la luz no tiene que ser necesariamente la parte visible, sino que tiene una parte no visible y tiene una parte que sí es visible, ¿sí? A ver si se deja ver. No, es que no. Se congela. Ay, qué cosa tan rara. y si usa el cursor del teclado, ¿Cómo? el cursor del teclado, las flechitas, ahí, no sé. No, Entonces, no reacciona, se queda congelado. Qué raro. Vale, Master, entonces esto es lo que estaba explicando, el concepto de las dimensiones. Las partes visibles, ¿sí? Como ven aquí en la cultura, de la cultura Vedanta, las primeras tres dimensiones. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en la tercera dimensión. ¿Sí? La segunda, donde están los árboles más grandes, los animales. Aquí la primera, que es el mundo mineral y algunas plantas, ¿no? Entonces, esta es la parte visible. La parte de la luz no es solamente la parte visible. Fíjense, aquí hacia arriba hay más dimensiones, solo que nuestro ojo no ve esos aspectos de la luz, entendiéndolo desde lo que es la conciencia como información operando en toda la realidad. Y después hay otros rangos hacia abajo que tampoco vemos. Como vieron en la imagen de la luz que mostré, los rayos infrarrojos, los rayos X, las ondas de radio no se ven, pero sabemos que están ahí. Igual hay ondas más hacia arriba, las ondas, los rayos gamma, los rayos ultravioleta. Entonces hay diferentes rangos donde opera la energía inteligente, cuya parte perceptible o visible para nosotros es lo que llamamos la luz, ¿no? Bien se llama fotones, ¿vale? Entonces, esta diferencia entre estos dos conceptos, ¿sí? La vamos a encontrar una y otra vez, es el concepto de la dualidad, lo masculino y lo femenino, etcétera. El yin y yang, el yin y yang, y eso es lo que metafóricamente, o digamos que desde el punto de vista representativo, es el concepto del árbol
el Etz Da'at Tov Berá, o sea, el árbol del saber o del conocimiento, de la ciencia, de lo bueno y de lo malo, del bien y el mal, ¿no? Eh, y bueno, entonces vemos también el concepto de la manifestación de la realidad en esos 7 niveles, aquí a la izquierda, ¿sí? Como se ven los centros de energía del cuerpo y de los 7 cuerpos que posee el alma, ¿no? El concepto de las 7 dimensiones, y bueno, que en la analogía con los días, ¿no? Ahora, dice, y fue el primer día, Yom Ahad, Yom 1, ¿sí? Que en realidad es un eón, o sea, no es un día, porque en ese momento no existía todavía el sol, no puedes decir que fuese un día, pero es un eón en el sentido de, es un ciclo de tiempo, pero también pertenece al espacio, por eso la palabra Yom se escribe igual que la palabra Yam, que es mar, porque el mar es la forma en la que los egipcios se referían al universo, al cielo, al universo, al espacio infinito, ¿no? Entonces, no es solamente el espacio, sino es también el tiempo, en los ciclos que se van determinando en el universo, ¿no? Boca una por una. Vale. Aquí hay un ejemplo gráfico, ¿sí? Ilustrativo, simplemente. No es para tomárselo de forma literal. Aquí ven el ejemplo del agua en el espacio, cómo se vería, ¿sí? Imagínense que todo el agua y esas lucecitas que están dentro del agua, supónganse que son estrellas. Uno no percibiría que está dentro del agua, ¿sí? No obstante, si lo ves a gran escala, como si fueses un gigante de millones de años luz de diámetro, si verías todo como si fuese agua, pero cuando estás dentro no ves nada de eso. Todo eso es conciencia, todo eso ocupa un espacio. Bien, entonces hay un universo original que es el del perfecto, el Padre Uno, que está fuera del tiempo, fuera del espacio, y después está la realidad del Hijo, ¿sí? Que es a través del cual Él crea al Elohim, que es la conciencia colectiva, cósmica de la que todos hacemos parte, y se empiezan a producir réplicas, imagen una cosa de la otra, una cosa de la otra, una cosa de la otra, y se crea este universo con sus diferentes niveles, también una imagen de la otra, siempre imagen de lo superior hacia lo inferior. Fíjense que también luego dirá, e hizo al hombre a su imagen y semejanza, es lo mismo, ¿vale? Entonces, después de referirse a esto, y bueno, si tienen Génesis al lado, lo van mirando, dice que al día lo llama, perdón, a la luz lo llama día, y a la noche lo llama, a la tiniebla lo llama noche, porque eso ahora lo voy a explicar también, que no puedo ir saltando de diapositivas porque me toca una por una. Pero técnicamente, cuando ya se explica la diferenciación entre una cosa y la otra, que hay que tener claro que cuando habla de las cosas desde el punto de vista de la forma o de la comprensión que nosotros tenemos, no es solamente eso. No solamente que existen otras cosas en otra dimensión, también existe eh, el, la dualidad. O sea que existen conciencias per se, conciencias como tal, en esos niveles. Como nosotros lo estamos en este nivel, las hay en niveles inferiores y las hay en niveles superiores. ¿Sí? Ellos también son parte de este concepto, de esta totalidad. Entonces dice, ¿sí? Que dice, hay un firmamento, o sea, ¿cómo dice? Bueno, dice Shamaim y después dice, ay, se me fue, en blanco. Ah, Raquia, vale. Entonces dice que hubiese Raquia, ¿sí? La palabra Raquia viene de la palabra rek, vacío, ¿sí? Pero no es que no haya nada, simplemente hay una vacuidad, ¿sí? Hay una diferenciación entre las cosas, se expanden y se dividen. Entonces, ¿qué ocurre? Se focaliza la materia hasta que produce bolas. ¿Por qué? Porque es que en el espacio la materia tiende a buscar el mayor ahorro. Entonces, si tú coges una burbuja y la lanzas al espacio, perdón, si coges una partícula y la lanzas al espacio de agua, se va a armar en una forma circular, va a quedarse flotando como una burbuja. Lo vemos también cuando hacemos burbujas con jabón. Ya se quedan flotando en formas más o menos de un modo semicirculares, ¿no?
Entonces mantiene más o menos esa forma. Lo mismo es en este sentido. La materia tira hacia la focalización, hacia el centro, como les mostré con el toroide, porque se va concentrando como una manzana hasta que se va compactando cada vez. Pero lo que ocurre, todas las estructuras que componen esa materia también se consolidan más o menos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con la focalización del toroide es que cuanto más hay un mayor nivel de conciencia, más se atrae la materia y hay una concentración de mayor energía. Entonces, ¿qué ocurre? Los elementos más pesados se van hacia el fondo y se van separando de los menos pesados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se crea una atmósfera. Y los que están más abajo se separan aún más de los que están más abajo y llegan a llevar la parte más espesa, que podríamos llamar todo lo que es el aspecto del núcleo, hacia el centro. Entonces diferencia la parte del centro, que es lógico que también tiene aguas que se lleva consigo, ¿sí? Eso lo descubrieron científicos hace algunos años, que debajo de las capas continentales hay un océano. Bien, eso es lo que llaman las aguas de abajo. Entonces tienes a la parte de la parte sólida, la parte líquida de los océanos y la parte del firmamento. Entonces ahí es donde está todo el concepto de separar y separar y separar. Y más adelante, cuando aparece el Sol y todos estos asuntos de las estrellas, que ahora lo voy a explicar, la energía cambia las temperaturas debajo de la Tierra, ¿sí? Y hace que se muevan las capas tectónicas. Entonces, al moverse las capas tectónicas, empieza a haber un movimiento y eso es lo que saca, como dice, véase la parte seca, ¿sí? Que se descubra, ¿no? Entonces, salen las capas continentales empujándose, produciendo el supercontinente Pangea. En eso lo han estudiado de niños en el colegio, ¿no? Entonces sale lo que se llama la parte firme, ¿vale? Y luego empieza a hablar de la vida vegetal. Lógico, todo esto en un estado como latente, ¿sí? Porque todavía tenía que llegar la luz solar para ayudar a que las plantas realmente se expandieran, empujaran hacia arriba y todas las formas de vida se desarrollasen y pulularan de la mejor manera, ¿no? O sea, ahora todo estaba en un estado más o menos como latente. Mucho de esto lo voy a explicar, lo estoy explicando, como verán, desde un punto de vista científico, pero no va a ser así durante las siguientes clases, porque esto lo más importante es entender la parte ilustrativa de cómo coincide en gran medida con aspectos de la ciencia. Como se habrán fijado, algunos detalles no son exactamente como dice la ciencia. Por ejemplo, la versión de la ciencia es que todo surgió del Big Bang, la versión oficial, pero por lo menos lo que dicen estos textos antiguos es que fue simultáneamente que se focalizó la conciencia aleatoriamente por el espacio, no desde un punto que explotó. Segundo, como verán, la luz no fue lo primero que ocurrió en esa explosión. Ya existían una realidad antes de todo eso que estaban en el mismo lugar, por así decirlo. Entonces, este es el primer concepto que no coincide con la parte científica. Y luego la otra, que es la teoría de cómo se genera la gravedad, que te dicen que la gravedad tiene que ver con una masa, que cuanto más masa hay, mayor gravedad. Pero esto es una información incompleta, porque estamos viendo que la gravedad tiene que ver con el nivel de conciencia focalizada en el espacio que genera ese toroide y que hace que se agrupe la materia, ¿sí? Que se agrupe las estructuras de los átomos y con sus diferentes dimensiones. Porque ahí vemos un pedazo de roca en el espacio, pero en realidad tiene múltiples dimensiones envolventes, igual que el cuerpo. Nosotros vemos un cuerpo, pero tiene múltiples dimensiones envolventes, dimensiones inferiores y dimensiones superiores. Entonces lo mismo un planeta tiene múltiples dimensiones. Entonces, cuanto más es el nivel de conciencia, más fuerte es el nivel de atracción gravitatoria. ¿Vale? Entonces son dos puntos que ahí no coincide la ciencia actual, de momento, pero en el resto de cosas verán que más o menos coincide. Solo que otro tercer punto es que consideran que todas estas cosas se fueron desarrollando por casualidad, pero las leyes del universo no se produjeron por la casualidad. Es una red de conciencia que está creando todas las cosas. ¿Sí? Es una inteligencia que está produciendo todo. Entonces aquí, como ven en esta imagen, pues se ve la Niaquea, que es el grupo, que es la zona donde está el grupo local de las galaxias, donde está Andrómeda, donde está la Vía Láctea, que es nuestra galaxia.
Pues todo eso, cómo se ve desde el punto de vista, digamos, gráfico, ¿no? Aquí pueden ver una imagen del sistema solar y sus campos envolventes. También el Sol genera sus campos envolventes. Y podemos ver la misma imagen desde los átomos, cómo tiene alrededor a sus electrones. Podemos ver también el sistema solar con sus planetas alrededor. Podemos ver la galaxia con el centro galáctico y el resto de masas, gas y planetas alrededor. Y siempre es el mismo ejemplo, ¿no? Una cosa orbitando al lado de la otra, porque lo focalizándose, si lo pudiésemos ver desde otra dimensión, estaremos viendo ese toroide, ¿sí? Que es como un donut, que es la concentración de esa energía. Nuestro cuerpo también tiene ese donut, que es con campos de energía envolventes que entran, hay un flujo, ¿sí? Y se mantiene ese reflujo permanentemente de energía. Bien, es el que construye la materia. Este es un ejemplo del libro OASP, ¿sí? La OASP de 1880 era, no me acuerdo el año, que explica que así son los mundos etera, o sea, los mundos de los reinos superiores, claro, de este universo, ¿sí? Pero son reinos superiores que son mucho más grandes que los sistemas estelares, no tan grandes como una galaxia, pero son supremamente grandes y tienen forma de los copos de nieve. De hecho, es una cuestión también interesante porque el agua se comporta de esa forma y se construye a nivel molecular. Entonces aquí habla de eso, ¿no? Es importante también entender, alguien dejó de entrar el sonido. Sí. Bueno, entonces el ejemplo de la palabra rakiot se refiere tanto a lo que es el campo envolvente, ¿sí? Como puede ser la propia órbita. Ese concepto del firmamento o atmósfera también, la órbita, todo eso es el rakiot. Pero la atmósfera no se limita solamente a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ahora voy a explicar un poco mejor. La diferencia entre el rakiot es que es esa parte envolvente ahí, pero después tenemos el Shamaim, que es mucho más grande. O sea, un Shamaim puede tener muchísimas rakiot, porque igual que un sistema solar, está compuesto de muchos planetas, pero el central es el Sol. Bien, lo mismo aquí. Y yo creo que esta es una parte muy curiosa. A ver. Sí. Porque el libro de Génesis dice que el Elohim, o sea, en español dicen el Dios, manda que se cree el firmamento y lo llama cielos, ¿no? Pero lógico, el firmamento no es cielos, es porque hay un vocabulario muy extenso que para nosotros, o sea, si lo miramos así, hay solo dos palabras, aquí o firmamento, y después shaman, el cielo. Pero en realidad, a nivel científico, hoy día utilizaríamos un vocabulario más grande, hablaríamos de atmósfera, magnetosfera, cinturón de Van Allen, hablaríamos de órbitas, hablaríamos de sistema solar, tendríamos muchas más palabras, otras dimensiones, pero para ellos el vocabulario era escueto, escaso, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia hindú, cómo el sistema solar se mueve, que es más ¿cómo se dice? Como una espiral, ¿sí? Como si fuese un cometa en espiral en dirección, ¿cómo se diría? Ondulante, horizontalmente en la galaxia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todas las cosas que son relativas al movimiento planetario. Dice, a ver, sí, lo de las aguas, esto lo llama tierra, lo otro llama mares, bueno, vamos con lo mismo, ¿no? Porque el mar es imagen, ¿sí? Del espacio y la tierra es imagen de la materia, ¿sí? Entonces, es simplemente una forma distinta de cómo se consolida la materia. Es tan simple como eso. No importa si es mar, no importa si es tierra, no importa si es firmamento, es la misma conciencia que está creando las cosas, pero en consistencias distintas. Perdón. Entonces, lo más sólido nosotros lo llamamos rocas, minerales, etc. Un poco más denso diríamos que es el agua. Aún más denso diríamos que es el gas. Pero si fuésemos algo mucho más denso, perdón, menos denso, no nos hablarían de nada. ¿Por qué? Porque no nos lo han enseñado, pero hay otros niveles.
que son otras cosas que no son visibles, ¿vale? Entonces, habla de la rumbrera mayor, la rumbrera menor, para este caso, sí, en cuanto al sol, que se encarga de todo el aspecto de las conciencias de luz, y la luna, que son las conciencias de oscuridad. Pero no es que sea malo, sino que son las dos cosas que están trabajando conjuntamente. Hay un pasaje interesante que algunas personas le daban vueltas del libro de Job, que dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Bueno, aquí tienen la gráfica que prácticamente explica de qué está hablando. Tienen la imagen del planeta Tierra, el hemisferio norte, tienen el polo ártico, ¿sí? Que apunta hacia la estrella, bueno, cerca de la estrella polar, donde está Cojab, ¿sí? Este es el dragón. Fíjense que la Biblia habla mucho de dragón, eso lo explicaré en su debido momento, porque habla de la osa, habla del dragón. Fíjense, ese es el norte del planeta Tierra, si miramos hacia el cielo. Entonces, claro, extiende el norte hacia el vacío, porque da la impresión de que no hay nada, ¿sí? Dice que la Tierra cuelga sobre la nada. Pues evidentemente no la está agarrando nada por ningún lado. Sí, entonces es una manera es una apreciación de cómo se entendería a lo que se refería Job. Bien. Y luego habla de las constelaciones y demás. Las constelaciones también juegan un rol importantísimo. Cada uno de los nombres que tiene un significado, una razón de ser. Y son las marcaciones también de las ubicaciones. Fíjense la posición de la Tierra. Ahora lo voy a explicar mejor. Porque en ciertas partes de la Biblia dice, he aquí los 4 ángulos de la Tierra. Claro, el norte, el sur, el este y el oeste. Pero también habla de los 4 ángulos del cielo. ¿Sí? Pues ahora también voy a explicar un poco sobre eso. Todo eso que tiene que ver con el día 2, día 3, día 4 del libro del Génesis y cómo se iba produciendo todo. Siguiendo entonces con la misma explicación. Cuando ustedes vean el cielo, imagínense que es un sistema de códigos. Cada constelación es una historia, ¿sí? Cada figura que le dan o cada nombre o cada característica de un animal, de un pescador, de un cazador, lo que sea, tiene un significado. La correlación que tiene con otra constelación tiene un significado, ¿vale? Pero esto no lo voy a abordar ahora, es muy extenso. Bien, no es para el tema de ahora. Cada uno también está regido por fuerzas superiores. Algunos llamarían a esto ángeles, pero en el vocabulario más extenso, digamos que sencillamente son conciencias superiores, ¿vale? Tenemos el Sol y otros muchos estrellas que cumplen una función, son conciencias superiores. Y después está la Luna, igual que la función que hacen los satélites, hacen otro. Y todo esto es trabajando en conexión y control de los ¿cómo se diría? De las dimensiones, ¿sí? Y las redes, porque para nosotros nos vemos controlados por la gravedad y poco más. Pero en realidad en otras dimensiones y otros planos de realidad hay puertas, hay ángulos, ¿sí? Entonces todo eso está controlado y hay un flujo de conciencias. Estamos acostumbrados a ver solamente las cosas en primera, segunda y tercera densidad, pero está en la cuarta, está en la quinta. Y cada una de esas dimensiones también tiene planos paralelos, tiene puertas contiguas como habitaciones contiguas al lado. Y ahí hay otras formas de conciencia. Entonces todos ellos tienen puertas, tienen paredes, tienen techos, tienen suelo. Nosotros no lo vemos, pero existe. ¿Sí? En algunos casos cuando soñamos podemos percibir algunas de estas cosas con formas entendibles para nosotros, imágenes con las que estamos familiarizados. Bien, entonces todo eso tiene su razón, tiene su significado. Voy a mostrarles otra idea. De lo mismo, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, pero no me puedo extender demasiado porque si no se me pasa el tiempo. Por ejemplo, aquí pueden encontrar, sí, los 4 ángulos del cielo, los 4 ángulos de la tierra, tomándolo como punto de referencia. Es como si fuesen portales, como si fuese agarrado por unos pilares, ¿sí? Y esos 4 ángulos, aparte del norte, el sur, el este y el oeste, cuando se refiere al cielo, a las constelaciones y a los que lo llevan desde otro ángulo, si ven la Tierra, ¿sí? Es como si fuesen portales. La Tierra, igual que Marte, igual que muchos planetas, son portales. Entonces, abren puertas hacia otras dimensiones, hacia otros planos de realidad, pero también hacia el infinito, ¿sí? Hacia
otros mundos y hacia otros reinos. Por eso aquí, como ven, los 7 cielos de la cultura hebrea, está la tierra, Earth, o Midgard, como la llaman los nórdicos, Vilón, Raquía, lo ven, aquí tienen Raquía, que mencionamos antes como firmamento, Sehakim, Sebul, Maón, Mahón y Arabot. Bien, Arabot es del primer reino que mencioné antes. ¿Sí? Es el reino superior que produjo los siguientes que están debajo. Entonces, aquí encontramos que cada estrella que está relacionada con una conciencia superior, llamémosla ángel si queremos, ¿sí? Tiene también sus reinos y sus mundos, pero todo está conectado como si fuesen autopistas, todo está conectado como si fuesen pilares o cuerdas que sostienen y conectan una cosa con la otra. Para nosotros es raro porque imaginamos una estrella que está a 3 millones de años luz y sería raro, ¿sí? Hacerse uno a la idea de que pudiese estar conectado con nosotros, pero también podríamos mirar que hay aviones que trazan distancias de 1 o 2 horas y conectan lugares que para ir caminando para nosotros serían distancias largas. Si consiguiésemos tener una tecnología aún mayor, podríamos en un salto, desde una máquina, estar en un lugar que esté a millones de años luz. Entonces la distancia es algo relativo. Y si se conecta con la red de conciencia, es como si hubiese chispazos dentro del cerebro, conectándose dentro de todo el cerebro. Lo mismo el universo, es toda una mente. Simplemente tiene que estar conectado. Y aquí encontramos, por ejemplo, el caso de Antares, Aldebarán, Forman-Out o Regulus, que son los principales, ¿sí? De esos ángulos. Y después están los otros, que son Polaris, Vega, Canopus y Sirio. Cada uno de su sistema, ¿no? Polaris se los mostré antes, que está hacia el norte, ¿sí? Es la estrella polar. Después Canopus, y tiene aquí Vega, que es de Lira, que no está muy lejos de Polaris. Y después está Sirio en el Can Menor, cerca de Orión. Aldebarán. Después están estos que pertenecen al viaje de la Tierra y el Sol. Todo esto es muy importante, si les gusta, conocerlo. Aldebarán es de Tauro, Antares, me parece que es de Escorpio, Regulus es de Leo, Forman-Out está al lado de Acuario. Bien. Aquí ejemplos para que vean cómo la Tierra también tiene su campo electromagnético, aquí la magnetosfera, todo esto, por ejemplo, todo esto de aquí son los diversos cielos que también tiene la Tierra. Todo esto es el primer cielo de la Tierra y esta parte periférica es a partir de la cual se abre un portal de la Tierra hasta el siguiente mundo. ¿Vale? Todo esto son campos y aquí también moran conciencias en sus propios reinos. Por eso los egipcios llamaban a esto Duat, donde vagaban las almas. Es decir, el alma iba a esos reinos, estaba en algunos planos de realidad alrededor de la esfera terrestre o dentro, pasaba su tiempo para cuando tenía que volver a reencarnar, ¿no? Pero en las partes más periféricas, más lejanas, estaban los reinos de Horus, el reino de Sekhet Hesped, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los 4 hijos de Horus que gobiernan los ángulos del cielo. Todo esto en las gráficas, si alguna vez las han mirado, de la cultura egipcia. Un ejemplo aquí también. ¿Sí? Ya quedan un par de diapositivas. Y ya, de momento dejo la clase de astronomía para otro momento. Y mira, a ver las preguntas, ¿vale? Vale, quedan 3 imágenes. Entonces, bueno, dice que, a ver, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que es semilla, ok. Dice Esheb. ¿Qué es Esheb? Esheb, la parte del color verde, lo menciono también en algunas de las clases, si las han visto, que compartió Andy en estos días de Cábala, que hablo sobre los colores. Es muy importante también entender el concepto de los colores, porque tienen su propio arquetipo, porque Esheb es del color verde. Sí, verdor, vegetación, todo eso es importante porque está conectado con nuestro centro de energía interior, que es del corazón, nuestro centro. Por eso el color verde de la naturaleza es para que nosotros estemos alineados y equilibrados. Entonces dice que se creen diferentes seres vivientes o almas, ¿sí? O diferentes, o sea, primero la alimentación, después habla de las lumbreras, después te habla de los animales en el agua, etc. Eso es lo que dice en español, pero vamos a analizar un segundito qué nos dice en hebreo. Sí, tampoco más remitir a otros idiomas porque si no, no terminamos nunca. Habla del Nefesh, ¿sí? Nefesh es, o sea, una cosa es lo que ustedes puedan encontrar en el diccionario
Y otra es lo que uno encuentra con gramática cuántica, descomponiendo las palabras desde sus sonidos y sus partículas vibratorias. Es lo más importante de entender del lenguaje, porque cuando se habla de la palabra de Dios o de la escritura, no se refiere a la Biblia, se refiere al hecho de que nuestro despertar de conciencia y comprensión está relacionado directamente, ligado con la escritura y con el habla. Ese es el poder de la creación, ¿vale? Entonces todo tiene un significado. Nefesh se refiere a una conciencia iluminada que desciende, ¿sí? Y como encarna en un cuerpo, entonces se dice que desciende a un plano de realidad, a una dimensión inferior. A esto es lo que llaman el alma. Sí, que la conciencia, todos somos una red de conciencia, pero en cierto momento esa red de conciencia se individualiza en una partícula, ¿sí? Toma un cuerpo espiritual, que podríamos llamarlo alma, y entra en un cuerpo, ¿vale? Y la otra partícula, la otra parte de la palabra que dice ser viviente, pero en hebreo dice nefesh hayah, ¿sí? O sea, una conciencia iluminada que desciende con fuerza vital, con una energía de vida, pero no para poder vivir. La energía vital o ese hayah que dice viviente o ese ki, si lo han visto en la cultura asiática que se habla del ki, esa energía es una energía que está en todo, es una energía inteligente. Sin esa energía no hay forma de construir nada. Es la energía potencial, lo que algunos llamaban el éter. Un segundo. Bien, entonces eso por un lado. Luego habla, dice, y creó los grandes monstruos marinos. En realidad ahí no dice nada de monstruo marino. Lo que pasa es que las traducciones varían y hay que entender bien el concepto. Dice los Taninim Gdolim. Gdolim quiere decir grandes. Taninim quiere decir dragones. Esa palabra hasta 1822 creo que fue Gideon Mandel que introdujo la palabra dinosauria. Entonces lo que está diciendo es que una de las primeras formas de vida que se fueron creadas fueron los dinosaurios, porque hasta el siglo XIX llamaban dragones, ¿no? Y las aves. O sea, fueron las primeras formas, por lo menos en ese proceso. Y no es algo que ocurre en un día, en términos de cómo entendemos el tiempo, sino dentro de un ciclo, una era, que pueden ser miles y miles o cientos de miles de años o millones de años, ¿vale? Dentro de ese periodo de tiempo se crearon las formas de vida del mar, los dinosaurios y las aves. Luego dice que se crean los behema, ¿sí? Las bestias. En vez de decir animales, aunque la palabra animal no existe en hebreo, pero la especificación, la diferencia de por qué en algunos casos dice animal y por qué dice en otras bestia, es porque al decir animal podemos entender también la parte de la conciencia de las criaturas. Por ejemplo, todos estos significados también son aplicables al comportamiento humano, ¿sí? La irracionalidad de un ser humano, su falta de principios, se asocia con el concepto de bestia. Sin embargo, Nefesh Hayah, un ser viviente, como se podría decir, es sencillamente un ser que tiene vida en sí mismo, pero lo diferencia de la bestia porque el otro no es racional, no actúa según sus principios necesariamente. Lo mismo cuando hablamos de Remesh, un animal que se arrastra. En un sentido metafísico o espiritual, el Remesh es una persona que se arrastra por el suelo, no tiene valores, no tiene principios en lo absoluto. El otro es irracional, pero este no tiene principios. Por eso la analogía de los reptiles, una persona que mata sin escrúpulos, que no tiene pudor, que no tiene sentimientos. Bien. Y el ave, por ejemplo, es una persona que puede ser muy víbara, pero ahora no voy a entrar en detalle. De todas maneras, también como dije en la clase que compartió Andri de Cábala Avanzada ya, cuando hablo de los animales, ahí hay una explicación de algunos de los ejemplos, ¿no?, de lo que estoy hablando. Luego, dice que todas estas criaturas moren y polulen en la tierra. Pero aquí, la palabra tierra, a diferencia de la que utilizamos antes, que estaba la palabra agetz, ¿sí?, que es de la palabra eridu, que es tierra cimentada en la lejanía, o sea, es tierra firme. Agetz es una cosa. Aquí es la primera vez en la Biblia y de las pocas veces que dice Adamá. Como verán, la Adamá es una palabra que se está componiendo de la palabra Adam, ¿sí? Entonces está diciendo Adán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está refiriéndose al mundo como mundo de los hombres, el Midgard, ¿sí?, el mundo de los hombres. Y la palabra Adama se compone, o sea, si lo queremos ver en el griego antiguo, no el griego moderno, en el griego antiguo, el griego koine, Adama es de Adamas, que era el hombre,
y de la palabra adamantos. De ahí viene la palabra adamantos o diamante, porque era un ser indestructible, o sea, cuyo ser intrínsecamente es indestructible porque el alma no se puede destruir. Entonces, por eso Adama es algo así más como la tierra humana o el mundo reino de los hombres. A partir de ahí, no había existido supuestamente el hombre. Sin embargo, ya nos está diciendo que el planeta empezó, ya se empezó a hablar de un planeta como el reino de los hombres, a pesar de que todavía no había hombres. Bien, ya quedan 2 diapositivas y miro a ver la pregunta que habrán compartido ahí en el chat. Bien. Ahora, dice, y fíjense que yo estoy parafraseando, porque si me pongo a leer literalmente todo en una Biblia, puede ir cotejando lo que voy mencionando y así no pierdo demasiado tiempo. ¿Sí ven la imagen? Así, ahí está. Bien, entonces el hombre ya existía. Ahora, a lo mejor no existía en este planeta, pero ya existía. Por eso te dice, hagamos al hombre, dice en español, pero ¿por qué no dice, hagamos a un ser que tenga 2 ojos, que tenga nariz? No dice eso. Digo, hagamos al hombre. Cuando él ya te está diciendo algo y da por sentado que eso ya todos sabemos lo que es porque eso ya existía. Es como cuando antes dice, y el mar estaba así, o las aguas. Pero ¿y qué es el agua? O sea que el agua ya existía. Y los cielos, ¿y qué es el cielo? O sea que el cielo ya existía. Y la tierra, entonces ya existía. O sea, no dice, voy a hacer tal cosa y la voy a llamar así. Como vieron, algunas cosas ya existían y le dieron un nombre diferente, es decir, un propósito distinto. Pero cuando algo ya te está diciendo que es, quiere decir que ya existía. Entonces lo mismo aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero alguien diría, ¿hombre qué es hombre? Ah, es porque ya saben lo que es un hombre. Y el hombre ya existía en los reinos antes de este universo, ¿sí? Y el hombre ya se sabía lo que significaba porque de hecho es imagen de los dioses. Entonces dice, el hombre fue hecho, de la palabra la azot. Y aquí es muy interesante porque esto nos va a llevar también al capítulo 2 y 3, porque dice que se ha hecho a imagen de Elohim y en su semejanza. Pero cuando dice imagen, hay muchas palabras en hebreo para imagen, pero esta en concreto, tselem, se estructura de varios sonidos, como la palabra tselá, costilla. Fíjense cuando dice que salió la costilla de la estructura, y la palabra que está compuesta o enlazada con la palabra etzem, hueso. ¿Sí? O sea, es la parte estructural, cuya analogía es el árbol. Por eso encontramos aquí que también es de la palabra tseleb, que es cruz, que es un árbol. ¿Sí? Y también habla del tzel, la sombra, o sea, es una imagen de algo, o la imagen no iluminada, sino la imagen oscura de alguna cosa, ¿sí? O sea, tienes tu imagen de ti mismo, que es el reflejo de la luz que te deja ver algo perfectamente claro, y después la parte opuesta, que es la sombra. Igual que nosotros tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero es una imagen de la misma cosa. Bien, entonces, ellos dijeron que sea igual a nosotros, y aparte de que sea igual en la apariencia, también en su naturaleza. O sea, que quien creó ese cuerpo o esa estructura era exactamente igual. Por tanto, cualquier persona que se mire al espejo está viendo a su creador, está viendo que el creador es exactamente igual a un ser humano. Bien, por lo menos el concepto de los Elohim. Pero en su naturaleza no se está refiriendo a los órganos, porque los órganos son igualitos a los animales. Es decir, cogió el modelo de los animales, ¿sí? Para la parte biológica, pero lo que es la apariencia no se parece a los animales, se parece a los dioses, ¿bien? Al concepto de Elohim. Y cuando lo ves en sus virtudes o sus cualidades, es lo mismo, porque viene la palabra dumut, ¿sí? En hebreo dice el dumut, la apariencia, pero la palabra dumut se forma de 2 palabras, que es la palabra dam y la palabra mebet. Dam es sangre, que quiere decir la vida o Dios está en la sangre, de ahí la palabra Adam o Adán, y la palabra Mevet, que es muerte, es decir, un ser mortal, o sea, es un Dios que es mortal. Por tanto, ¿cómo va a ser un Dios si es mortal? Dejaría de ser Dios en el momento que se muriese. No, es que es un Dios, pero tiene diferentes pieles o tiene diferentes prendas o vestimentas. Utiliza una vestimenta, se deshace de la vestimenta, luego regresa y se pone
una vestimenta igual, pero de un color distinto. Es decir, deja el cuerpo y regresa. Por tanto, nunca muere. O sea, el Dios, que nosotros llamamos hombre, nunca muere. Simplemente está en un estado de autoanálisis mientras deja un cuerpo y vuelve a otro cuerpo, hasta que consigue elevarse en su conciencia y subir al nivel que le pertenece, ¿no? Que le corresponde. Entonces, en ese sentido, lo que es el rol del hombre se lo dice, fructifica o da resultados, ¿sí? Pri en hebreo, multiplícate, o sea, prospera, ¿sí? Lo manda a ser un ser próspero. Llena, ¿sí? O sea, expándete por todos lados, ten hijos, crea reinos, o sea, muévete por todos lados, expándete. Y le dice Yeridu, o sea, domina, ¿sí? Y Kibshe, somete. Básicamente es un gobernante lo que manda, pero ¿a quién va a gobernar? Si el que existe es el hombre, ¿a quién va a gobernar? Entonces, dice que sea sobre todo ser vivo. Y eso no solo aplica a los animales, aplica a cualquier otro ser, porque los seres humanos no eran los únicos que estaban ya en el planeta Tierra, aunque no exactamente del mismo linaje. Por eso dice la palabra Dam. Nosotros tenemos el linaje, o sea, somos descendencia de los dioses, mientras otros muchos son similares a nosotros, como de otros planetas, pero no tienen linaje de los dioses. Y cuando digo los dioses, nosotros hicimos parte, somos parte todavía, aunque no conscientes de todo. Y entonces, esa primera raza que pobló la tierra eran Zahar Venekeba, es decir, eran andróginos. Tenían tanto órganos masculinos como órganos femeninos. Su sistema de pensamiento no era que las mujeres pensaran con su sistema de pensamiento femenino y los hombres pensasen con el sistema de pensamiento masculino, no. Pensaban íntegramente, eran una sola carne, un único ser. Bien. Y dijo Dios, sean bendecidos, ¿sí? Pero al decir que sean bendecidos, la palabra Baruch, ¿sí? Es una composición de dos sonidos. Bar, del arameo hijo, y Ruach, que es conciencia inteligente, lo que podríamos llamar espíritu. Entonces lo que en realidad le dices a una persona, te bendigo, o en hebreo, Baruch, atá, o sea, sé bendecido, en realidad lo que le estás diciendo es que sea guiado por el Espíritu Santo para completar su destino. Porque cuando decimos Espíritu Santo estamos hablando de toda la conciencia colectiva, toda la conciencia superior de ese concepto de cielo, de ese concepto de espíritu, de ese concepto de reinos superiores, de ese concepto de estrellas, del sol, todo eso que hablamos de la conciencia, lo más elevado de la conciencia, que opera de forma inteligente, es lo que se conoce como Espíritu Santo. Bien, y queda ya la última diapositiva. Ya miro las preguntas que han puesto, ¿vale? Bueno, la última. Y todo esto es el primer capítulo de Génesis. Me extendí solo con el primer capítulo porque hay tanto que decir. Pero como les digo, está el tratado, sí, que lo pueden descargar de Play Store Books, sí. Si no lo quieren pagar con tarjeta, pues lo coordinan conmigo o con Andri, si lo quieren adquirir. También hay unos temas complementarios que hemos subido a YouTube, así que los pueden ver ahí, ¿ok? Entonces, le dice, de todo árbol y fruto que te dé la tierra, te alimentarás. O sea, básicamente ellos eran veganos, más o menos, y en cierto grado hasta vegetarianos. Esa es la alimentación que ellos tenían. Bien, pero esto también tiene un significado metafísico, porque te está diciendo del fruto de todo árbol. El árbol en sí tiene un significado muy profundo que está basado en el entendimiento de lo que es el saber, de lo que es la mente, ¿sí? Y de lo que es la genealogía. O sea, básicamente las tres cosas son lo mismo, porque la genealogía es el descendiente que viene a través de la simiente, ¿sí? El conocimiento es lo mismo. El verdadero conocimiento es del que estaba hablando antes, fructifica y multiplica, que es lo que aprendes, lo enseñas a otros, ¿sí? A tus descendientes, y tus descendientes van a llevar todo lo que le enseñaste desde los principios básicos y del conocimiento, generación tras generación. Y el árbol de la mente es lo mismo. La mente crece, ¿sí? O evoluciona, y es la que produce las experiencias que vivimos en base a las experiencias que adquirimos y el conocimiento. Entonces, ese es el concepto del árbol. Por eso habla del árbol del bien y del mal,
que es el conocer y el entender todas las experiencias de lo que significa hacer cosas buenas, hacer cosas malas y lo que eso conlleva en nuestra evolución como personas. Igual cuando habla también del árbol de la vida, porque para adquirir la vida eterna, la inmortalidad, hay que pasar por el conocimiento, sea del conocimiento de las cosas más elevadas como la práctica de ese conocimiento y de la experiencia. Bien, y ahí está todo el concepto del será, de por qué le dice comerás de este fruto y demás, es decir, todo lo que tú vayas a comer, no solamente el hecho de la alimentación sana, hay que entenderlo también desde el punto de vista metafísico, es decir, desde el punto de vista espiritual. Todo lo que tú aprendes, eso es lo que va a conllevar el resultado en tu vida. Lo que tú llenes tu ser, eso es lo que después te va a compensar. Bien, bueno. A ver, tuve que explicar, yo sé que se hizo 1 hora, se pasa súper rápido, me extendí más del tiempo que quería, pero es un tema muy complejo y tratar de resumirlo es muy difícil, ¿vale? Vale, ¿por qué se dice que vivimos en una ilusión, en Matrix? Usualmente en las redes sociales van a encontrar que se utiliza mucho esta apreciación por el hecho de que la sociedad vive como una especie de engaño. Pero esto es mucho más profundo. Es decir, creo que la mayoría de los que lo dicen son conscientes de lo que están diciendo, porque ellos lo ven solamente desde el punto de vista social. El concepto de la ilusión, la maya, como se llama en sánscrito, como en la cultura vedanta, en la cultura budista, maya, la ilusión, o, es básicamente que todo el universo es un sueño que está percibiendo la realidad. O sea, todos nosotros somos parte de un sueño que hemos creado para el autoaprendizaje. Todo el universo es como una gran mente en un sueño. Y nosotros estamos viviendo ese sueño. Todas las estructuras de los átomos que nos componen son en realidad cargas eléctricas, cargas de energía magnetizadas, y todo eso es vibración, y la vibración es pensamiento. Entonces es como cuando estás soñando, tú creas un universo en tu propia mente. Cuando te despiertas dices, dejó de existir esa realidad por el hecho de que yo me desperté. Bien, Elohim es la mente colectiva, entonces todos nosotros hicimos este universo, solo que no recordamos. Exacto, así es. Determinamos que no debemos recordar porque si no interferimos. Pero no nos acordamos ahora en este tercer nivel. Cuando sea el cuarto nivel, sí nos acordaremos. Eso que llaman la inmortalidad, la resurrección, el despertar, el levantarse, la iluminación. Hay diferentes palabras que se usan y en su propio idioma en diferentes culturas, pero se refiere a lo mismo. Sí, el cuerpo de la cuarta dimensión o la cuarta densidad, que sí va a recordar todas sus vidas anteriores. Pero ahora mismo sería hacer trampa. Necesitamos evolucionar sin ciertos elementos porque eso es lo que nos va a fortalecer y perfeccionar para alcanzar ese despertar de nuestra mente. Él es quien creó para ustedes todo cuanto hay en la tierra, luego se volvió hacia el cielo e hizo de 7 cielos. Él conoce todas las cosas del Corán. Ah, bueno. Universos como este. No, 7 cielos es porque todas las cosas tienen 7 dimensiones. Todos los planetas, las estrellas, las personas, todo está siempre en campos envolventes de 7. Sí, los ciclos son 7. El universo también está en proceso de expansión hacia dimensiones superiores. Y en eso se refiere con el concepto de los 7 cielos. Igual también hay 7 reinos principales según qué región. Pero el 7 se utiliza siempre como ese modelo o punto de referencia. Pero universos como este 7, no. Creo que hay más universos. Creo que hay como 22 universos. También hay reinos celestes antes de que existiese este, pero no son 7, son 12. ¿Vale? Y parten de 4 reinos principales. Eso lo he explicado también, lo tenemos en algunos videos. Que es lo que estaba subiendo antes. Bueno. ¿Alguien quería preguntar algo más? Yo quería preguntar algo. Quería saber Sí. si este universo que estamos viviendo nosotros es copia de otro, digamos, de un universo superior, digamos así. Sí, sí, exacto. Y quería hacer otra pregunta. Ya como estamos Quería preguntar, yo una vez escuché a un pastor, digamos así, lo escuché que
que los ángeles caídos no querían que crearan a los humanos. ¿Por qué sería esa razón por qué no querían que nos crearan a nosotros? Porque querían interferir ahí en ese mismo momento. Ellos. A ver, el ser humano ya existía. Nosotros ya existíamos, tanto antes de entrar a este cuerpo, o al anterior, y en este planeta. De hecho, había ya un tiempo antes de vivir en el planeta Tierra, había colonias en Marte, pero hablo ya de cientos de miles de años. Entonces, no es que ellos tuviesen miedo del hombre, el hombre ya existía. Lo que tenían miedo es de lo que implicaba crear este cuerpo, porque una combinación entre este cuerpo bien construido, bien creado, y el alma es un tema bastante delicado porque supondría la pérdida del poder de una cantidad de seres, sus ejércitos y sus reinos e imperios a lo largo de esta galaxia, porque ellos han usurpado un lugar que no le corresponde. Básicamente es un lugar que nos corresponde a nosotros por herencia. Entonces ellos digamos que se adelantaron, ¿sí? Con una mayor tecnología, trataron de tomar control de todas las cosas y anticiparse a que nosotros no fuésemos a entrar en estos cuerpos, despertásemos con este cuerpo. Despertar me refiero del entendimiento de lo que es el amor, de lo que es la red de conciencia, que todos somos uno, y de que hay que eliminar el ego. Si comprendíamos eso y íbamos subiendo, sobrepasaríamos a ellos en cuestión de muy poco tiempo, y ellos perderían el poder. ¿Sí? Entonces nosotros básicamente somos herederos de un reino que está tomado por una gente que, pues lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta Tierra. Ciertas familias oligarcas que controlan el sistema corporativo y bancario y se quieren hacer los amos, decir que ellos son el gobierno, que son los que tienen el poder, y en realidad los que deberían estar en el poder son todo el resto que son los que están sometidos. Entonces lo mismo ocurre en esos cánones. Somos nosotros los herederos del reino. De hecho lo dice varias veces en la Biblia, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, dice Pablo. Y porque en otra parte dice, porque el reino de los cielos está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en otra parte también dice que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio, ¿sí?, de esta congregación de todos los que es la red de conciencia de los despertados en la tierra a otros mundos, ¿no? Que sería un ser humano original. No sé, la pregunta es un poco compleja y ambigua a la vez. Es decir, el ser humano, tenemos que entender si estamos hablando del cuerpo visible, porque tenemos 7 cuerpos. Aquí donde estamos, cada uno tiene sus 7 cuerpos, pero solamente uno es visible en esta dimensión. Y el alma ha encarnado una y otra vez durante miles y miles de ocasiones, no solo en este planeta, sino como digo, en Marte y en otro lugar, y antes fue en Lira, allá en el hemisferio norte, allá cerca donde estaba mostrando el sistema Draco, y así sucesivamente. Y antes de estar ahí, nosotros existíamos como red de conciencia antes de crear este universo, en un universo anterior, que es del seno del Cristo, seno del Uno. ¿Sí? Todos esos temas que también he explicado con el concepto de Bárbaro, del el reino de los ángeles principales y todo eso. Entonces, decir que hay un humano original es un poco raro, pero sí, vale, o sea, tuvo que haber habido un primer Adán, que se le llama el padre genitor, ¿sí? O Geradama, y eso lo encuentran también en muchos textos que guardó Valentino, de lo que llaman los gnósticos originales, no los gnósticos de ahora, sino los del siglo II, del siglo III, los manuscritos de él. Ahí se habla mucho de esos temas, de cosas que Jesús reveló a sus más cercanos, a los llamados apóstoles. Bien, bueno, pues nada, con eso concluimos hoy. Pasado mañana seguiremos con el tema de soberanía, temas de ley natural, para los que les gusten esos temas. Y bueno, les agradezco su participación, espero que estén teniendo una excelente semana. Gracias, ¿Vale? Macer. Muchas bendiciones. Hasta luego.